Bien, muy buenos días a todos. Vamos dando entonces inicio a la clase y el tema que tenemos el día de hoy va a ser el sistema financiero mexicano. ¿Bien? Es posible que en esta sesión no terminemos el tema y entonces tendremos las clases o las sesiones del día de hoy y parte del día de mañana con este mismo tema. ¿Sí? Entonces, antes de iniciar este tema, me gustaría que recordáramos qué es lo que preguntamos la semana anterior, cuál fueron los comentarios o las discusiones que tuvimos la sesión anterior. ¿Alguien que nos ayude a hacer algunas participaciones? Ya comentábamos la sesión pasada. ¿No recordamos? Se vale decir que no nos acordamos, ¿eh? Yo no me acuerdo. Ok, bien. La semana pasada, además de los criterios de evaluación, la última sesión o la última parte de la sesión que tuvimos el martes, me parece, platicábamos o hicimos un pequeño examen rápido o como cuestionario, pues, para saber cómo, qué tanto ya sabíamos sobre el sistema financiero mexicano, ¿no? Entonces decíamos que existían bonos, que existía deuda y platicábamos también sobre el mercado de Forex, el mercado de divisas, y platicábamos también, hacemos la pregunta sobre cuáles eran los principales pues pilares del sistema financiero mexicano y hablamos acerca de los bancos y hablamos acerca del el Banco de México y sus funciones, ¿no? También veíamos cuáles eran las funciones del Banco de México o lo platicamos muy a grandes rasgos, muy por encimita y platicábamos también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sería nuestra institución principal para la legislación del sistema financiero mexicano, ¿no? Bien, pues el día de hoy lo que vamos a hacer es adentrarnos tal cual al sistema financiero mexicano y vamos a ver en estas sesiones, en este par de sesiones, cómo está formado, quién lo integra, cuáles son sus principales funciones y cómo es regulado, ¿sí? Más adelante a través del curso vamos a ir, digamos, desmenuzando este sistema financiero mexicano y vamos a ver cómo funciona cada una de sus partes. El día de hoy o estas sesiones, el fin o el propósito va a ser ver generalmente cómo es el sistema financiero mexicano. ¿Okay? Bien. Entonces, el sistema financiero mexicano desempeña un papel central en el funcionamiento de la economía y está integrado principalmente por diferentes intermediarios y mercados financieros. ¿Qué es esto? Pues que vamos a tener los participantes del mercado financiero, ¿sí? Que van a ser nuestros intermediarios, y por otro lado, el sistema financiero está integrado también por tipos de mercado, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por un lado, quienes lo integran, ¿sí? Los compradores, los vendedores, los intermediarios, etcétera, y por otro lado, el tipo de transacciones que van a ser colocados pues en diferentes tipos de mercado o en un mercado particular, ¿no? Si nosotros quisiéramos entrarle al sistema financiero con alguna transacción en dólares o en monedas extranjeras, pues estaríamos entrando al mercado Forex, ¿no? O si nosotros quisiéramos comprar y vender nuestras acciones o acciones de alguna compañía, pues estaríamos metiéndonos al mercado pues tal cual de acción, el mercado accionario. Y así entonces vamos a tener diferentes tipos de mercados y también diferentes tipos de intermediarios. Todos estos van a funcionar a través de varios instrumentos que movilizan el ahorro hacia a sus usos más productivos, ¿no? Entonces vamos a tener también diferentes productos que vamos a tener dentro de los mercados. Los bancos, que platicábamos la sesión pasada, y eso es importante, los bancos son quizá los intermediarios financieros más conocidos, puesto que ofrecen directamente sus servicios al público y forman parte medular del sistema de pagos. Entonces el banco o los bancos comerciales son el principal intermediario financiero. ¿Por qué? Porque nos van a acercar a todos, digamos, a todas las personas comunes y corrientes al sistema financiero. O vamos a poder acceder al mercado o a diferentes mercados por medio de los bancos. Y son los principales, puesto que están en contacto con nosotros, no solamente con los grandes empresarios o con los multimillonarios o con las empresas o con diferentes gobiernos, ¿no? Los bancos son los principales intermediarios que nos van a ayudar a nosotros como usuarios finales o como usuarios comunes y corrientes
a acceder al sistema financiero o acceder al mercado o algún tipo de mercado. Ese sistema financiero participa muchos otros intermediarios y organizaciones que ofrecen servicios de gran utilidad para la sociedad. ¿Cuáles creen que podrían ser, aparte de los bancos, algún otro intermediario del sistema financiero? A ver, aparte de los bancos, si yo quisiera acceder o formar parte o participar en el sistema financiero mexicano, ¿con quién me podría acercar como intermediario? ¿No? Vamos a Cuentas de suponer, ahorro. muy bien, casas de ahorro, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si, por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres ir de shopping a San Diego, ¿no? Y pues dices, ¿sabes qué? Me voy a llevar algunos dólares. ¿A dónde recurrirías para comprar los dólares? ¿A casas de cambio? A una casa de cambio, ¿va? Entonces también tenemos cajas de ahorro, por ejemplo, como parte de los intermediarios. Las casas de cambio también forman parte de los intermediarios financieros. Y vamos a ver diferentes tipos de intermediarios financieros, pero esos tres son de alguna manera los más conocidos para todos o con los que nos podemos identificar mucho más rápido. ¿Okay? Entonces los bancos principalmente son nuestros intermediarios financieros y luego vendrán otros más, ¿no? Los más conocidos, las casas de cambio, las cajas de ahorro, que nos van a ayudar a hacer nuestros depósitos en nuestra moneda para convertirlos en algunos casos en otra divisa o para mantenerlos o salvaguardarlos y generar pues con ello intereses. ¿Sí? Un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador va a contribuir a elevar el crecimiento económico y sostenido de la población. Entonces, si el sistema financiero funciona de manera adecuada, podríamos esperar pues que la población tengamos un nivel de vida mucho mejor, ¿no? Que las tasas de interés estén bajas, que nos estén pagando a nosotros intereses pues buenos, que nuestro dinero valga, que podamos comprar artículos no solo de primera necesidad, sino también artículos que satisfagan alguna necesidad superior, ¿no? Para lograr dichos objetivos, pues va a ser indispensable que contemos con un marco institucional sólido y de una regulación y supervisión financieras que salvaguarden la integridad del mismo sistema y protejan los intereses del público. ¿Qué es esto? Pues que aparte de tener nuestros intermediarios, como los bancos, como las casas de cambio, etcétera, pues debemos también asegurarnos que dentro del sistema financiero tengamos también un organismo u organismos que se preocupen porque nos estén tratando pues que nos estén tratando de buena manera, ¿no? Que protejan nuestros intereses. De alguna manera, las leyes que van a generar esos organismos, pues van a ayudar a que los intermediarios no abusen de los ahorradores, ¿no? Que no les cobren tasas de interés muy superiores o que los vayan a ahorcar al final, ¿no? Entonces, tendremos instituciones, pues, o dentro del sistema financiero mexicano, dentro del sistema financiero, pues se pretende que también existan las instituciones reguladoras que cuiden los intereses de todos los participantes. Por lo anterior, el Banco de México tiene como una de sus finalidades promover el sano desarrollo del sistema financiero. Y este statement, este enunciado es súper importante y por ahí anotémoslo porque seguramente es pregunta de examen. Entonces, una de las finalidades o la principal finalidad del Banco de México va a ser promover el desarrollo, el sano desarrollo del sistema financiero. El Banco de México, entonces ya lo decíamos, es el encargado de hacer la moneda y de hacerla funcionar, de sacarla a la calle y de hacerla circular de alguna forma, ¿no? Y él también, pues, se va a encargar de que los intermediarios financieros no estén abusando de los usuarios finales o de los usuarios de la cadena más larga, ¿no? Entonces, el Banco de México tiene como su principal función promover el sano desarrollo del sistema financiero, ¿ok? La principal función de un sistema financiero es intermediar entre quienes tienen dinero y quienes necesitan. ¿Qué es esto? Pues va a colocar o va a levantar la mano, va a preguntar quiénes tienen dinero para colocarlo en los intermediarios, en los bancos. Pues por allá hay quienes tienen, no vamos a decir que exceso de dinero, porque nunca es excesivo, ¿verdad? Pero a quienes pudieran, digamos, invertir ese dinero. No, pues por allá hay un grupo de personas, ya está. Pues que traigan el dinero y lo metamos al sistema financiero y ese dinero a lo mejor se lo vamos a prestar
a quienes lo necesitan. Por ejemplo, si quisiéramos comprar una casa, pues levantamos la mano y decimos, oigan, yo necesito dinero, o alguien me podría prestar dinero para comprar una casa. Ah, claro que sí. Entonces, el sistema financiero, su principal función va a ser intermediario entre los que tienen dinero y que quisieran prestarlo a cambio de recibir intereses, ¿sí? Y se lo vamos a prestar a quienes están dispuestos o quienes necesitan el dinero y están dispuestos a pagar un cupón, ¿ok? Dice entonces acá abajo, quienes tienen dinero y no lo requieren en el corto plazo para pagar deudas o efectuar algún consumo y desean obtener un premio a cambio de sacrificar el beneficio inmediato, pues que obtendrían disponiendo de esos recursos. Ese premio es la tasa de interés. ¿Qué es esto? Pues que los que tienen dinero están dispuestos a prestar ese dinero y no gastárselo inmediatamente, ¿sí? A cambio de recibir un cupón o un premio que va a ser la tasa de interés. Y por otro lado, vamos a tener a quienes necesitan ese dinero en el corto plazo y no lo tienen, ¿sí? Y que están dispuestos a pagar digamos, ese cargo, pues, ¿sí? A cambio, pues, de que les presten el dinero. Igual, el costo, pues, va a ser la tasa de interés. Entonces, las tasas de intereses van a ser, o tienen diferentes funciones. Una es recompensar a los que están dispuestos a prestarnos el dinero y otra es cobrándoselas a quienes lo necesitamos, ¿no? De forma inmediata el dinero y que no lo poseemos. Empatar las necesidades y deseos de unos, los ahorradores, con las necesidades de otros, los deudores, o sea, los que tienen dinero contra los que necesitan el dinero, es la principal tarea del sistema financiero, ¿okay? En dicha labor, las tasas de interés juegan un papel central, ¿sí? Entonces, ya vimos que la función principal del Banco de México es mantener un sano desarrollo, ¿sí? O mantener el sano, vamos a verlo, el sano desarrollo del sistema financiero, y la principal función del sistema financiero, ¿sí? Es empatar las necesidades que tienen los ahorradores y que tienen los deudores, ¿sí? Entonces, anotémosle o pongamos ahí algún asterisco o algo para que cuando tengas la presentación lo puedas plasmar en la tarea, ¿ok? O en el examen que vamos a hacer después. Bien, el Banco de México tiene entre sus finalidades la promoción del sano desarrollo del sistema financiero a fin de lograr un sistema estable, accesible, competitivo y eficiente, que era lo que ya platicábamos hace un par de segundos, ¿no? Un sistema financiero con estas características nos va a facilitar el cumplimiento de las tareas del Banco Central a través del sistema bancario. Un banco central pone en circulación la moneda nacional e instrumenta las políticas monetarias y cambiarias, ¿okay? Entonces, a través del sistema bancario, o sea, a través de los bancos comerciales, es como el Banco Central, que es el Banco de México, va a poner en circulación la moneda. Recordamos, pues, entonces que el Banco Central o el Banco de México es quien va a imprimir todos los billetes y las monedas, pero ahora, ¿cómo le va a hacer para sacarlas y hacerlas llegar hasta nuestras manos? Pues lo va a hacer por medio de los bancos o del sistema bancario, de los bancos comerciales. A los bancos comerciales se les va, digamos, a entregar ese dinero para que lo puedan poner o bajar a circulación, ¿ok? El Banco de México o el Banco Central también va a instrumentar las políticas monetarias. ¿Qué son las políticas monetarias? ¿A qué nos suenan? No recuerdo si ya lo platicamos. Los requisitos que pide cada... Los requisitos que pide cada quien, perdón, ¿cada qué? Pues cada banco, cada sistema. Los requisitos que pide cada banco, no necesariamente. ¿Qué más puede ser la política monetaria? ¿Qué más nos suena? Controladores de precios. Sí, muy bien, controladores de precios. La política monetaria, eso más bien va a ser como para la política cambiaria. Para la política monetaria, hay dos tipos de política que vamos a escuchar mucho cuando hay como campañas electorales. Muchos hablan sobre las políticas fiscales y las políticas monetarias, pocos hablan sobre las políticas cambiarias. Pero, ¿qué es la política monetaria y la política fiscal? La manera en la que el gobierno, de alguna forma,
capta los recursos, ¿sí? Para la construcción de carreteras, para la construcción de escuelas, para la construcción de hospitales, etcétera, o para meter más dinero en sistema de salud, comprar medicamentos, etcétera. El problema que tú quieras y gustes que te prometen solución los candidatos. Eso, la manera en la que se va a recaudar el dinero y a gastar es la política fiscal y la política monetaria. Para ser más específicos, la política fiscal es la política con la cual te van a cobrar a ti y a mí y a todos los habitantes del país los impuestos. ¿Ok? Es la forma en la que el gobierno se va a hacer llegar de dinero. ¿Ok? Pues que el 30% vamos a suponer en bebidas alcohólicas, vamos a cobrar de impuestos. El 10% en productos enlatados, comida enlatada. El 5% en medicamentos. ¿Ok? Entonces, todos esos impuestos, que el impuesto sobre la renta, que el impuesto sobre no sé qué, etcétera, son políticas fiscales. ¿Sí? Cuando escuchemos ahora en campañas, que vamos a escuchar de alguna manera mucho sobre la captación de los recursos, pues es eso, es la política fiscal. ¿Cómo es que nos van a cobrar a nosotros, los habitantes, los impuestos, para que el gobierno obtenga el dinero para pagar a sus empleados y para pagar otros servicios? Ahora, la política monetaria va a ser la política con la cual el gobierno va a gastarse ese dinero. Que si decimos, el gobierno de Jalisco quiere invertir, ¿sí? 50 millones de pesos en escuelas o en el sistema educativo, pues entonces estamos pensando, o lo que podríamos pensar es, está utilizando la política monetaria, que es la manera en la que se va a gastar el dinero, en el sistema educativo, que vamos a invertir en medicamentos y atención a la salud. Política monetaria otra vez. Es la manera en la que se va a gastar el dinero. Que vamos a subir los impuestos y les vamos a cobrar más por las bebidas alcohólicas porque son unos borrachos. Política fiscal. ¿Por qué? Porque está captando o está tratando de hacer la captación de los recursos. ¿Okay? Y también viene la política cambiaria, que es la que nos estaba diciendo nuestra compañera. ¿Cómo es una política cambiaria? El nivel de precios. ¿A qué digamos, de qué se deriva el nivel de precios? Pues ya no somos un país o una isla ajena al resto del mundo, ¿no? Entonces ya también nos estamos, de alguna manera, dependemos de otras economías para equilibrar nuestros precios, que es lo que nos decía su compañera, ¿no? La política de precios. Aquí entra, en conjunto con la monetaria, la política de precios. Ok, la política cambiaria es aquella que nos va a decir en cuánto vamos a nosotros a comprar y a vender el dólar o alguna moneda extranjera, la moneda extranjera que nosotros queramos, ¿no? Y también tiene que ver cómo nosotros vamos a controlar el precio de nuestra moneda en el exterior, ¿sí? Vamos a ver, no recuerdo si durante esta sesión, la que sigue o mañana, veremos mucho sobre la política cambiaria. Esto lo vamos a ver dentro del mercado cambiario o del mercado Forex, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de divisas. Que la política cambiaria puede ser que el banco decida o el gobierno decida cuánto debe costar un peso en el extranjero y decida también cuánto debe costar un dólar en el país, en el país de México, ¿no? Eso es a lo que se refiere a la política cambiaria. Vamos a leer entonces otra vez este statement. A través del sistema bancario, un banco central pone en circulación la moneda nacional e instrumenta las políticas monetarias y cambiarias. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de las políticas fiscales. ¿Por qué? Porque el Banco de México no se va a meter con la política fiscal. ¿Sí? Ese es otro tema. A través del sistema bancario, un banco central, va a hacernos llegar a nosotros los habitantes los billetes y las monedas a través de los bancos comerciales, a través de HSBC, a través de Banamex, a través de Citi, a través de Santander, etc. Así es como va a poner en circulación la moneda nacional y va a instrumentar, dame un segundo, Martín, y va a instrumentar las políticas monetarias, nos va a decir cómo nos vamos a gastar el dinero, ¿sí? que estamos recaudando y cuánto es lo que va a costar el dólar o cuánto es lo que va a costar el peso. Okay. Gracias. Martín, ¿tenías una pregunta? Sí, sobre lo que acaba de decir ahorita, que el Banco de México, pues él va a proporcionar la parte del dinero y a nosotros se nos hace llegar a través de los bancos comerciales. Mi pregunta es, ¿cómo? Si se supone que, pues no sé, como empresa o trabajador o persona físico-moral, ¿cómo te van a dar ese dinero si no va a ir más allá de lo que tú ya puedes producir? Pues precisamente, con lo que tú puedas producir, teóricamente, ¿sí?
cuando tú produces vaya, vamos a regresarnos como a la historia de nuestras vidas, ¿no? Nacemos, obviamente nacimos sin un peso en la bolsa, ¿no? O sea, solamente naces, ¿no? Pero en cuanto tú te pones a trabajar, tú empiezas a ser productivo y empiezas a producir, ¿sí? De esa manera, tu empresa te va a pagar. Ahora, ¿cómo tu empresa empezó a generar ese dinero? Empezó también a producir con algún capital, ¿sí? Alguien ya debe haber tenido dinero. O sea, aquí es como el huevo y la gallina. Alguien ya debe haber tenido dinero y ese dinero se puso, ¿sí? Digamos, cuando trabajábamos con el trueque, ¿no? Empezó la economía con el trueque. Yo tengo cacao y tú tienes plátanos. ¿Ok? Nos vamos a ir desde ahí. Yo tenía cacao y tú tienes plátanos. ¿Cuál de los dos bienes crees que sea más valioso? ¿Entre el huevo y la plata? No, 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 entre, ¿O cómo? entre No, los no, no granos entendí de su cacao pregunta. y el plátano, por ejemplo. Ajá. Entre esos dos, ¿cuál será digamos, que nosotros nos regresamos a la época de las cavernas, ¿sí? Y entre los granos de café o los granos de cacao y el plátano, ¿cuál crees que tendría más valor en el mercado? Pues del Los que granos de está café, menos. ¿no? Los granos de café. ¿Por qué, Angélica? Pues porque antes era como uno de los mayores tesoros, algo así. Creo que incluso lo utilizaban para cambiar muchas cosas, a Ok, comparación con el plátano, que era pues un alimento nada más. ok. Más o menos está la idea, pero ¿por qué creen que los granos de café valían más? Voy a decir que el kiwi, más que el kiwi, más que las manzanas, más que las fresas, más que las berries, más que la fruta más cara. ¿Por qué creen que valen más los granos de café? Porque era más escaso, más difícil de obtenerlo. No necesariamente, ahí les va por qué. ¿Qué pasa con los granos de café después de un mes? Pierden fuerza, sabor. Ok, pierden fuerza. ¿Y qué pasa con un plátano después de un mes? Pues se echa a perder. Ya está inútil, ¿no? Entonces, los granos de café y todos los granos en general, ¿sí? Es más, ahí les va. Los granos de café, al perder menos valor durante el tiempo, valen más, ¿ok? Los plátanos, las berries y cualquier fruta, por muy escasa que sea, al mes ya no te sirve para absolutamente nada, ¿ok? Entonces, pierde su valor muy fácilmente, ¿ok? Bueno, así entonces, todos los productos que pierden menos valor durante el tiempo adquieren o son más cotizados, ¿sí? O, digamos, se devalúan menos. En cambio, los perecederos, como todos los alimentos, por muy escasos que sean, no tienen tanto valor como algo que durante el tiempo va a preservarse. Así fue como empezó la economía, ¿no? Después, entonces, dijeron, ¿cómo le hacemos entonces para medirnos todos con la misma vara? Haz de cuenta, ¿no? Y dijeron, pues no podemos hacer el café o el cacao una moneda, o sea, no podemos decir, una entrada al cine te va a costar 3 granos de café. Es que se podría, pero no lo vamos a hacer así. Entonces, se acuñan las monedas y entonces empezamos a decir, 3 granos de café igual a una moneda. Y así es como empezó, digamos, el sistema monetario. Así empezamos a monetizar los productos. 3 granos de café igual a una moneda. Y entonces así empezaron a acuñar las monedas con metal. ¿Para qué? Para que el metal no pierda su valor. ¿Por qué? Profe, Porque el metal, ajá. ¿y la gente común y corriente cómo conseguía grano de café en exceso? Como para pagar una moneda. Como pues entonces así es como decimos, bueno, ahora, 3 granos de café igual a una moneda, que es lo mismo que a lo mejor 10 kilos de plátano. Entonces todo podía como convertirse a, ¿sí? Y así es como empezó el sistema monetario, así se empezó a monetizar todos los productos. Entonces ya después, ya en lugar de decir, pues un kilo de plátano es igual a 3 granos de café, pues ya podíamos decir un kilo de plátano igual a 2 monedas. Lo que era lo mismo, 3 granos de café a 2 monedas. Entonces ya empezábamos a hablar el mismo idioma, ¿sí? Ahora, como tú tenías plátanos, yo tenía café, ella tenía fresas y por allá vendían algodón y ya todos lo podíamos, digamos, intercambiar por una o un par de monedas, así fue como se empezó, digamos, a permear la moneda hasta el usuario final.
Después hubo alguien que tuvo la genial idea de decir, ok, tú ya tienes muchas monedas, préstamelas y yo a cambio te voy a dar una moneda más después de un mes. Y entonces iba y se las prestaba a aquel señor, ¿sí? Como préstamo, ¿sí? Y después iba y le cobraba las monedas. ¿Para qué? Para que él comprara vacas o lo que fuera y pudiera producir, ¿no? Y entonces así fue como se empezó a permear el dinero hasta los pobladores o hasta la población, como tú, como yo y como tú, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? El dinero ya existe de alguna manera, ¿sí? Previo a nosotros. El dinero ya existía. Cuando nosotros empezamos o salimos a trabajar es cuando empezamos a generar nosotros cierto valor, ¿sí? O cierto dinero. A la hora que se nos paga, entonces ya nosotros entramos dentro del sistema financiero. Por eso los bancos, ¿sí? Son la principal fuerza de un sistema financiero. ¿Por qué? Porque es a través de ellos como nosotros vamos a obtener dinero. Es a través de ellos como nos van a pagar a nosotros nuestra nómina. Es a través de ellos como nosotros o las familias vamos a obtener el papel moneda y los billetes, ¿no? Billetes, monedas, etcétera. Es así como vamos a llegar desde digamos, el inicio de la moneda, la monetización, hasta el día de hoy, que vamos nosotros al cajero y si tenemos fondos, retiramos. Y si no, pues no podemos retirar. No sé si más o menos queda claro. Sí le entendí bien a todo, nomás como por ejemplo a la parte de que ahora ya está el dinero, producimos y pues el banco nos da nuestra nómina, todo. Pero por decir, el Banco de México hace, como lo que hizo ahorita Estados Unidos, que imprimió, ¿sabe cuántos billones de dólares? Para repartirlos, pero, o sea, ¿cómo funciona eso? O sea, nomás es de, pues te voy a dar dinero o qué. De alguna manera sí, es toma, te voy a dar dinero y eso lo va a colocar en las bodegas de los bancos. Vamos a decir, Citibanamex le vamos a colocar tanto, pero es prestado. El dinero que le vamos a dejar en salvaguarda a Banamex es prestado, o sea, es solamente salvaguarden el dinero o la impresión que hizo el Banco de México. Ahora, el Banco de México o el banco de cada país tiene que pensar si lo que está haciendo es correcto o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿sí? Lo que necesita hacer es bajar el precio de su moneda, porque ya está muy alto, el precio está pues sí, muy a la alza, y además se está saliendo, digamos, de sus fronteras. ¿Qué es lo que sucede precisamente con el dólar estadounidense? El dólar estadounidense, tú tienes dólares y no estamos en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, de alguna manera, se queda sin su propio papel moneda. Eventualmente puede regresar a las fronteras americanas. Pero ¿qué es lo que sucede? El banco o en circulación hay cada vez menos papel, menos papel, menos papel, y eso sí lo puede controlar el Banco de México o el Banco Central. ¿Cómo lo hace? Por medio de los bancos. Los bancos le dicen, ya no tengo, digamos, billetes de dólar, ¿no? Entonces, todo eso lo tienen que reportar al Banco Central. Entonces, el Banco Central dice, ok, se supone que yo tengo tantos millones de dólares impresos de un dólar, señal de que se está yendo fuera de mis fronteras. Podemos imprimir más, ¿sí? Para regular la demanda de billetes de un dólar, por decir, ¿no? Entonces, imprime, ¿sí? Imprime y calcula más o menos cuánto es la demanda, ¿sí? Volvemos a la oferta de la demanda. Imprime cuánto es la demanda de billetes para poderla soltar a circulación. Más o menos se estima no imprimir de más, porque a la hora que imprime de más, digamos, vamos a saturar la demanda y ya no va a ser como tan atractivo ese papel moneda, ¿okay? O ese billete. Entonces, suelta a los bancos, pero como salvaguarda, ¿sí? Digamos que en la contabilidad del Banco Central dice, yo acabo de imprimir 10 millones de dólares en billetes de un dólar. A Citibanamex le voy a prestar o no es prestar, es como concesionar, vaya, $1,000,000, ¿no? Al final del mes yo le voy a preguntar cómo está colocado tu $1,000,000. ¿Ya lo tengo aquí o no lo tengo aquí? Pero sigue en circulación, ¿sí? Finalmente, el Banco de México puede retirar esos billetes y decirle, los billetes que imprimimos en el 1985 los tengo que retirar porque el papel ya debe estar muy desgastado. Entonces, va con el Citibanamex y le dice, de los billetes que tienes, ¿cuántos son o cuáles son los del 85 o los que están desgastados? Pásamelos, los destruye el Banco de México y vuelve a sacar a circulación. Y así es como se va, digamos, imprimiendo y recall, ¿cómo se dice? Los va destruyendo, pues los va
Los Los vuelve va a obtener cambiando. para los retira, los recoge de los bancos. El Banco de México no va casa por casa y dice, oye, a ver su billete, no está muy desgastado, está cortado. No, no lo hace el Banco de México, lo hace por medio de los bancos. Entonces, el Banco de México les presta de alguna manera, entre comillas, les presta ese papel, pues sí, ese papel, y más tarde le dice, a ver, regrésame otra vez ese mismo papel cuando ya esté desgastado. Y así es como va a hacer circular ese dinero. No sé si ahora es como la pregunta que teníamos. Sí, no, ya le entendí, profe, sí, gracias. Bien, más o menos. Ahí va. Entonces, vamos a seguir. La instrumentación de dichas políticas, platicamos de la monetaria, de cómo va a colocar o cómo se va a gastar el dinero, afecta a los precios que se determinan en los mercados financieros, tales como las tasas de interés o el tipo de cambio, que veíamos que era la política cambiaria, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero voy a tener en circulación? Va a determinar también mi tipo de cambio, que era lo que platicábamos en cuanto a la oferta y la demanda, ¿no? Si mi moneda está muy cotizada y se la están llevando a otros países y se está demandando mucho, pues mi moneda o mi tipo de cambio va a aumentar. Voy a tener una apreciación de mi moneda. ¿Okay? Los intermediarios, ya platicábamos que son los bancos, los principales, ¿sí? Y vamos a tener también otros, como por ejemplo las aseguradoras, las afianzadoras, arrendadoras, casas de bolsa, casas de cambio, y las administradoras de fondos de inversión también son intermediarios, ¿no? Que platicábamos algunos previo a iniciar la sesión. Como intermediarios financieros, los bancos son indispensables para la existencia y el buen funcionamiento de cualquier sistema financiero. Entonces, sí, cerrando como esta diapositiva, si nos preguntan, ¿cuáles son los principales intermediarios financieros en el sistema financiero mexicano? Bueno, el principal y el número 1 van a ser los bancos. Menciona otros intermediarios financieros además de los bancos. Pues podemos poner como opción las arrendadoras, las afianzadoras, las aseguradoras, casas de bolsa, etcétera. Entonces, tomemos nota también de esto. Next. Un banco es capaz de otorgar crédito sin necesidad de que dicho financiamiento esté directamente vinculado a un ahorrador o grupo específico de ahorradores. ¿Qué es esto? Que no necesariamente, que yo como Citibanamex, Banco Citibanamex, te puedo prestar a ti aunque no tengas una cuenta conmigo. ¿Sí? Aunque no seas un ahorrador de mi banco, tú puedes venir a decirme, oye, necesito dinero para comprar un auto. ¿Me lo prestas? Ah, sí, claro que sí, yo te lo puedo prestar, aunque no tengas tus fondos o tus ahorros conmigo. ¿Okay? Esta característica distingue a los bancos de otros tipos de intermediarios financieros. Por ejemplo, las arrendadoras, tienes que tener el contrato con ellos para que te puedan prestar el dinero. Y un banco no necesariamente tienes que formar parte de su cartera de clientes. Simple y sencillamente puedes ir a pedirle dinero. Y entonces, esa es una de las características como más importantes de los bancos. El financiamiento otorgado por un banco constituye la mayor parte de sus activos, ya que financiar empresas o personas es la función primordial, ¿no? Vamos a decir que, un balance general de un banco es un poquito diferente a un balance general de una empresa, ¿sí? Cuando una empresa recibe dinero, tiene más activos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando Sí. una empresa recibe dinero, sus activos aumentan. Cuando un banco recibe dinero, sus pasivos aumentan. ¿Por qué aumentan los pasivos? Porque tiene que devolver ese dinero, la deuda prácticamente, ¿no? Exactamente. Porque si entra dinero a un banco, significa que yo fui y deposité mi dinero a ese banco, y a pesar de que hay más dinero dentro del banco, ese dinero no es del banco. Ese dinero me lo debe a mi ahorrador. ¿Okay? Entonces, cuando entra dinero a un banco, suben sus pasivos. Cuando entra dinero a una empresa normal, suben sus activos. Cuando sale dinero de una empresa normal, suben sus pasivos, ¿sí? Está sacando dinero, ¿sí? Cuando un banco presta dinero, cuando saca dinero, suben sus activos. ¿Por qué? Porque eventualmente el banco va a ir a reclamarte ese dinero y el banco está ganando cierto interés por prestarte el dinero, ¿ok? Entonces, es prácticamente lo que dice la primera enunciado. El financiamiento otorgado por un banco, o sea, los préstamos que te da el banco, constituyen
la mayor parte de sus activos, ya que financiar empresas o prestarle dinero a empresas y personas es su función primordial. El financiamiento puede exceder varias veces el monto de recursos de efectivos susceptibles convertibles, bla, 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 bla. Bueno, platicábamos lo que les decía de los activos y los pasivos, ¿no? ¿Cuándo tiene un banco activos? Cuando presta dinero, cuando saca dinero. Cuando un banco tiene más pasivos, cuando recibe depósitos digamos, en cuentas de ahorros, ¿ok? Bien, vamos a quedarnos de momento con eso. Vamos haciendo un pequeño break, les late, y nos vemos a las 10 en punto por acá. ¿Está bien?